Cheer up, my brother. Live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Yo no sé de ustedes, pero mucha gente me pregunta, ¿por qué eres tan gritón en la iglesia? Why do you're so loud in church? I'm loud in church because I know what Jesus did for me. That's why I'm loud. I know what he did for me. I know what he did for me. Y ese siervo fue tan perdonado. Pero la tristeza es que uno de sus siervos lo fue a él a pedir perdón y él dijo que no. ¿Qué es eso? What's that about? No lo perdonó. Entonces, por supuesto, lo llevó al su señor y lo echó en la cárcel. Porque no perdonó. Y cuando estaba estudiando, también I went to the cross. And this was a very good visual for me. When the movie from Mel Gibson, and I know he's very controversial, but the movie that Mel Gibson produced, I thought that was so powerful when Jesus was depicted on the cross and what he suffered. Y cuando vi esa película, no sé si ustedes lo habían visto, and I forget the title of the movie. Yes, good, thank you. The Passion of Christ, of the Christ. Era tan fuerte, yo estaba chillando como un niño, no sé ustedes. Yo estaba chi cuando lo vi, porque yo estaba pensando, Él lo hizo por mí. When I was watching, I was crying like a little boy because I was thinking, Jesus did that for me. I made that personal. And how can you not be so grateful to know that what Jesus did for you? Y pienso también, He did that for me and He did that for you. Lo hizo por cada uno de nosotros. Y el Señor en Lucas capítulo 23, el versículo 34, en Luke 23:34, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pienso si Jesús podía pedir el perdón por lo que hicieron a Él, how can we not forgive those who have offended us? Jesús nos está diciendo, Jesus is telling us, and as Christians, we're to do our best to follow Christ. And I think it's very clear. Es muy claro. Debemos de seguir, de perdonar. Y como les dije al principio, muchas veces no es fácil, lo sé. No es fácil, pero no es imposible. It's not impossible. It's not impossible. Cuando estamos pensando esa persona que nos hizo tan mal, o que llevaron falsas de nosotros, o estaban chismeando, o lo que hicieron, quizá pidieron dinero, nunca nos pagaron, no sé, tantas cosas. Pero Jesús nos dice de perdonar, como nosotros fuimos perdonados. Jesus is clearly telling us, forgive as we have been forgiven. Y como les dije, yo estoy muy agradecido que puedo venir a este templo con un corazón abierto, lleno de alabanza, lleno de gratitud, que Jesús me perdonó y me sigue perdonando. And I think more so because He continues to forgive me. Pienso, siempre pongo David en bajo la luz. I always put David on the, under the lamp. No estoy muy, a veces pierdo mi paciencia y David me perdona. And it's not, I know a lot of times I lose my patience just over ridiculous things. But I'm thankful that David forgives my silliness. Pero aún más es de Jesús que nos perdona nuestras ofensas. Como
Arturo dijo al tomar la Santa Cena, de perdonarnos. Y este ejemplo, ojalá que lo llevamos cuando vamos allá en el mundo, con la familia o en el trabajo, cortando pelo con nuestra hermana Cindy, de perdonar a esas personas, de perdonar y recordar de lo que Jesús hace con nosotros. Y es gratis. Pero también la gracia, la gracia fue pagado. Jesus paid it already. It's grace, but He paid the price. Y como les digo, la enseñanza en esta mañana es tan fuerte de perdonar. Ese es lo simple, de perdonar como nosotros fuimos perdonados. Y no sé ustedes lo que, como les digo, ha sucedido en sus vidas, pero recordad cuando algo sucede en el futuro, de perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros. Y lo sé que esa habilidad, that ability de perdonar, uno es un testimonio de personas que no creen. I believe that that's a testimony for those that don't believe. And they'll say, you know, Orlando, I saw him forgive Reuben. That's a Christian. He was able to forgive. And Reuben is a hard-headed guy. That boy has a hard head. But Orlando was able to forgive him. So that would bring someone closer to Christ. Recuerden que eso es un testimonio. Que nosotros podamos perdonar. Y cuando esas veces que no es tan fácil de perdonar, recuerden por favor de cuando Jesús estaba en la cruz, pidió el perdón a esas personas lo que estaban haciendo mal y lo mataron. Y lo podía pedir el perdón a nosotros que podemos pedir el perdón. So, les ruego a ustedes, cuando esa persona viene a usted, que tomamos esa bondad de perdonar. Es un camino de dos filas. It's a two-way street. We ask for forgiveness, but we also must forgive. We must. Como cristianos, as Christians, we must have the ability to forgive. And when it's not easy, we ask the Lord for His grace. Esas veces, cuando no es tan fácil de perdonar, y no sé de ustedes, pero a veces quieren golpear a esa persona. I'm not proclaiming violence, but sometimes you want to hit someone. At least I do. I don't know about y'all. De pedir el perdón. I'm just putting myself out there, family. I'm just putting myself out. But para pedir el perdón al Señor, para así ser bondadoso. Y yo, como les digo, también les dije al principio, es una de las cosas porque soy tan gritón. As I said in the beginning, that's just one reason why I'm so loud and so grateful to God for what He's done in my life and in my family's life. I can't help but be grateful to the Lord for what He's done in my life. So les dejo esta enseñanza, hermanos, de pedir el perdón, que podemos pedir el perdón, pero también que nosotros debemos perdonar a otras personas cuando no es muy fácil. Pero para para perdonar a otras personas y ser el ejemplo de Cristo. Que Dios les bendiga en esta mañana.